Hola amigos, bienvenidos al canal Enigmas Bíblicos. El hombre que luchó con Dios, la extraordinaria saga de Jacob, un relato fascinante que sigue siendo una de las más grandes historias contadas en las páginas de la Biblia. Esta narrativa no es solo la crónica de una vida llena de desafíos, engaños y búsquedas personales, sino también una profunda reflexión sobre la esencia de la fe, la lucha humana y la transformación espiritual. La vida de Jacob sirve como un espejo para nuestros propios viajes, revelando cómo los momentos de mayor adversidad pueden convertirse en pilares para un verdadero encuentro con lo divino. Desde su nacimiento, marcado por la premonición de una vida de rivalidades, hasta la icónica lucha en la penumbra de la noche, donde enfrenta no solo a un adversario físico, sino a la esencia misma de su alma. Si este tipo de contenido sobre las enseñanzas de la Biblia te interesa, te pido tu apoyo con tu suscripción y no olvides activar la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Jacob es mencionado por primera vez en la Biblia en Génesis 25. Cuando Rebeca, la madre de Jacob, estaba embarazada de él y de su hermano gemelo Esaú, ella le preguntó a Dios por qué sus dos bebés peleaban en su vientre. Dios le respondió que la enemistad entre los dos hermanos presagiaba las dos naciones que vendrían de ellos. Jacob sería el ancestro de Israel y Esaú de Edom, según Génesis 36. Además, Esaú, el hermano mayor, se convertiría en el siervo de Jacob, el hermano menor, según Génesis 25-23. Génesis 25 es el relato del linaje del hijo de Abraham, Isaac. Abraham fue el padre de Isaac, y éste tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac oró al Señor por su esposa porque era estéril, y el Señor respondió a su oración, y su esposa Rebeca quedó embarazada. Los bebés se empujaban dentro de ella, y ella dijo, ¿por qué me pasa esto? Así que fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo, «Dos naciones hay en tu vientre, y dos pueblos se separarán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor». Cuando llegó el momento de dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero en salir era rojizo, y todo su cuerpo era como una prenda vellosa, así que lo llamaron Esaú. Después salió su hermano con su mano agarrada al talón de Esaú y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca los dio a luz. Los niños crecieron y Esaú se convirtió en un cazador experto, un hombre del campo, mientras que Jacob prefería quedarse en casa entre las tiendas. Isaac, que tenía gusto por la caza, amaba a Esaú, pero Rebeca amaba a Jacob. Una vez, cuando Jacob estaba cocinando un guiso, Esaú llegó del campo agotado. Dijo a Jacob, «Rápido, dame un poco de ese guiso rojo, estoy famélico». Por eso se le llamó Edom. El carácter de Jacob en la Biblia está asociado con el engaño y la astucia desde su nacimiento hasta su lucha con Dios, en Génesis 32, 24 a 29. Los engaños más infames de Jacob se cometieron contra su hermano gemelo Esaú, a cambio de su derecho de primogenitura como hijo mayor, que era una doble porción de la herencia de su padre Isaac. Jacob ofreció a su hambriento hermano un plato de sopa, según Génesis 25, 29, 34. Una vez, cuando Jacob estaba cocinando un guiso, Esaú llegó del campo agotado y dijo a Jacob, «Rápido, dame un poco de ese guiso rojo, estoy famélico». Por eso se le llamó Edom. Jacob respondió, «Primero véndeme tu primogenitura». Esaú dijo, «Mira, estoy a punto de morir, ¿qué me importa la primogenitura?». Pero Jacob dijo, «Júramelo primero». Así que Esaú le juró y le vendió su primogenitura a Jacob. Luego, Jacob le dio a Esaú un poco de pan y un guiso de lentejas. Comió y bebió
y luego se levantó y se fue. Así, Esaú menospreció su primogenitura. Además, Jacob privó a Esaú de la bendición de su padre, a la que Esaú tenía derecho, según Génesis 27, 1 a 29. Cuando Isaac era viejo y sus ojos estaban tan débiles que ya no podía ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: «Hijo mío». «Aquí estoy», respondió Esaú. Isaac dijo: «Ahora soy un hombre viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora entonces, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, y ve al campo a cazarme un buen bocado. Prepárame la comida que me gusta y tráemela para que pueda bendecirte antes de morir». Rebeca estaba escuchando mientras Isaac hablaba con su hijo Esaú. Cuando Esaú salió al campo para cazar y traer el bocado, Rebeca dijo a su hijo Jacob: «Mira, oí a tu padre hablar con tu hermano Esaú y decir: tráeme un bocado de caza y prepárame un buen plato para comer, para que pueda darte mi bendición en presencia del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío, escucha atentamente y haz lo que te digo. Ve al rebaño y tráeme 2 cabritos selectos para que pueda preparar la comida favorita de tu padre, tal como le gusta. Llévasela a tu padre para que la coma y te bendiga antes de morir». Así que Jacob trabajó para Labán durante 7 años para ganarse el derecho de casarse con Raquel, pero parecían solo unos pocos días para él por el amor que le tenía. Finalmente, Jacob dijo a Labán: «Dame a mi esposa, porque ya se ha cumplido mi tiempo de servicio para que pueda casarme con ella». Entonces Labán reunió a todos los hombres del lugar y preparó un banquete de boda. Pero por la noche tomó a su hija Lea y se la llevó a Jacob, y él consumó el matrimonio con ella. Labán también le dio a su hija Lea a su sierva Silpá como sirvienta. Pero en la mañana, cuando Jacob se despertó, era Lea quien estaba con él. Así que le dijo a Labán: «¿Qué me has hecho? ¿No trabajé por Raquel? ¿Por qué me has engañado?». Pero Labán le dijo: «Aquí no es costumbre dar en matrimonio a la hija menor antes que a la mayor. Termina la semana de bodas con Lea, y luego te daré también a Raquel, a cambio de que trabajes para mí otros 7 años». Así que Jacob estuvo de acuerdo y completó la semana de bodas con Lea. Después, Labán le dio a Raquel como esposa. Labán también le dio a su hija Raquel a su sierva Bilhá como sirvienta. Jacob consumó su matrimonio y vivió con Raquel como su esposa, y amaba a Raquel más que a Lea. Y trabajó para Labán otros 7 años. A pesar de sus sentimientos por Raquel, Jacob fue engañado para casarse con su hermana mayor, Lea. Sin embargo, Jacob perseveró y finalmente logró casarse con el objeto de su afecto. Jacob trabajó para Labán durante muchos años. Gracias a la protección de Dios y a la astucia de Jacob, él pudo quedarse con una buena parte del rebaño de Labán. Finalmente, Dios le dijo a Jacob que regresara a la tierra de su padre. El problema era que esto significaba que Jacob tendría que enfrentarse a Esaú. ¿Seguiría Esaú enfurecido después de todos estos años? Conociendo la historia de Jacob, uno se da cuenta de que su vida estuvo llena de altibajos. A pesar de la promesa de Dios de que de él vendría no solo una gran nación, sino una multitud de naciones, Jacob era un hombre temeroso y ansioso. Jacob estaba a punto de encontrarse con su hermano Esaú, quien había jurado matarlo. En un momento crucial de su vida, todos los esfuerzos y miedos de Jacob estaban a punto de concretarse. Había huido de un Labán furioso solo para encontrarse con su hermano Esaú lleno de furia. Temeroso por su vida, Jacob ideó un soborno y envió una caravana de regalos a través del río Jaboc con sus esposas e hijos, con la esperanza de apaciguar a su hermano. Estaba despojado de todas sus posesiones mundanas, físicamente agotado, solo en el desierto salvaje y enfrentando una muerte segura. En realidad, no tenía control sobre su destino. En las orillas del río Jaboc,
Jacob cayó en un profundo sueño, con su suegro detrás de él y Esaú frente a él, demasiado exhausto para luchar. Fue entonces cuando comenzó su verdadera lucha. Huir de su historia familiar había sido suficientemente difícil, pero luchar con Dios mismo era una cuestión completamente diferente. Esa noche Jacob fue visitado por un extraño angelical. Génesis 33:22 dice: Esa noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y cruzaron el vado del Jaboc. Después de haberlos enviado al otro lado del arroyo, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta el amanecer. Jacob había estado luchando toda su vida. Incluso en el momento de su nacimiento estaba en conflicto con Esaú. Más tarde chocó con Labán. Sin embargo, justo antes de encontrarse con Esaú, Jacob pasó por el momento más difícil de su vida. El que una vez había agarrado el talón de su hermano, ahora se aferraba a la forma física de Dios mismo. Cuando el hombre vio que no podía vencerlo, tocó la cavidad del muslo de Jacob, de modo que se dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre dijo: «Déjame ir, porque ya está amaneciendo». Pero Jacob respondió: «No te dejaré ir hasta que me bendigas». El hombre le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?» «Jacob», respondió él. Entonces el hombre dijo: «Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Jacob le pidió: «Por favor, dime tu nombre». Pero él respondió: «¿Por qué me preguntas mi nombre?». Y lo bendijo allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, diciendo: «Es porque he visto a Dios cara a cara, y sin embargo mi vida fue preservada». El sol se levantaba mientras Jacob pasaba por Peniel, y él cojeaba debido a su cadera. Por eso, hasta el día de hoy, los israelitas no comen el tendón adherido a la cavidad de la cadera, porque la cavidad de la cadera de Jacob fue tocada cerca del tendón. Se menciona que Jacob tenía 79 años en este punto de la narrativa. Como resultado, es poco probable que representara un desafío físico para un ángel. Aunque no hay razón para dudar de que tuvo lugar una confrontación física, no debemos confundir esto con el punto principal. Cuando el texto nos dice que el oponente de Jacob no pudo vencerlo, no está sugiriendo que Jacob estaba venciendo físicamente al hombre. La facilidad con la que el hombre inflige daño físico a Jacob indica que cualquier incapacidad debe ser en el ámbito espiritual, no en el físico. Si el luchador no puede derrotar a Jacob espiritualmente, es porque Jacob no está dispuesto a ceder. Solo cuando el hombre amenaza con irse, sin ofrecerle garantías de la asistencia de Dios, Jacob muestra su disposición a negociar sobre asuntos críticos. El punto de inflexión ocurre cuando Jacob informa al extraño que no lo dejará ir a menos que le ofrezca esas garantías. Este, creo, es un indicio de la disposición de Jacob a someterse a las demandas de Dios sobre él. La perseverancia de Jacob ahora trabaja a su favor. Está dispuesto a llegar hasta el final. Bendición manifiesta en la forma de un cambio de nombre. Esto es significativo para Jacob, ya que su nombre se había vuelto sinónimo de su carácter a lo largo de la historia. Un cambio de nombre, por lo tanto, denota un cambio de carácter. Cambiar el nombre de alguien era una forma de ejercer autoridad sobre esa persona. Jacob acepta el cambio de nombre, lo cual es equivalente a aceptar un cambio de carácter. En este caso, el nuevo nombre está destinado a representar la transformación de una de las fortalezas tradicionales de Jacob. Su perseverancia le había traído éxito en sus interacciones con las personas y ahora es responsable de su éxito en su lucha con Dios. No porque Dios se rindiera, sino porque Jacob cedió. Como es costumbre con Dios, primero hay que perder para poder ganar. La petición de Jacob de saber el nombre del luchador podría ser un último esfuerzo para mantener el control, pero el luchador
se niega. ¿Quién es exactamente este extraño? A lo largo del episodio, el narrador se refiere a él como un hombre. Al final del episodio se refiere a él como Elohim. El hombre hiere la cadera de Jacob, pero Jacob se niega a dejarlo ir hasta que lo bendiga. Jacob se da cuenta de que no está luchando con un hombre, sino con Dios, y no lo dejará ir hasta que sea bendecido. El lugar de la lucha se llama Peniel, que significa cara de Dios en hebreo. Aquí están las lecciones de la lucha de Jacob con Dios. Primero, necesitamos perdón, y solo llega a través de la misericordia de Dios. Jacob era responsable de lo que le hizo a Esaú, y lo sabía. Jacob había confiado en su astucia para tener éxito hasta ese momento, pero ahora no sabía qué sucedería. Su supervivencia dependía del perdón de su hermano por sus malas acciones. Aunque Jacob no tenía control sobre el corazón de su hermano, había alguien que sí lo tenía. Así que Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta el amanecer. Génesis 32:24. Era hora de que Jacob se diera cuenta de que ya no podía confiar en su propia fuerza. No tenía control sobre el perdón necesario para sobrevivir. Si queremos seguir a Dios, primero debemos admitir nuestras faltas y debilidades. Solo la misericordia de Dios puede perdonarnos, y solo la gracia de Dios puede llevarnos al otro lado de la noche. Segundo, Dios honra la perseverancia, especialmente en nuestra búsqueda de Él. Cuando el hombre vio que no podía vencerlo, tocó el hueco del muslo de Jacob, de modo que la cadera de Jacob se dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre dijo: «Déjame ir, porque ya está amaneciendo». Pero Jacob respondió: «No te dejaré ir hasta que me bendigas». Génesis 32:25-26. Jacob poseía dos características admirables. Una de ellas era la sensibilidad espiritual. Esto se vio cuando huyó de su hermano y vio la escalera al cielo, y nuevamente cuando obedeció la voz del Señor, diciéndole que regresara a su tierra natal. Su perseverancia se ejemplifica en su búsqueda de Raquel y su paciencia al servir a Labán para ganarse su mano en matrimonio. En su lucha con el misterioso hombre, Jacob ejemplifica ambas cualidades. Reconoció que estaba luchando con Dios y se negó a rendirse hasta que Dios lo bendijera. Lo que hizo esto aún más poderoso fueron las implicaciones morales a las que se enfrentaba Jacob. No merecía la bendición, pero estaba dispuesto a aceptar cualquier juicio o consecuencia que viniera con ella. Las ramificaciones no eran insignificantes. La lucha lo dejó lisiado, pero Jacob obtuvo su bendición. Tercero, nuestra identidad está en Cristo. Y el hombre dijo: «¿Cuál es tu nombre?» Y él respondió: «Jacob». Entonces el hombre dijo: «Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Génesis 32:27-28. Jacob venía de una familia interesante. Descendía de aquellos que se multiplicarían en muchas naciones a través de la fe de su abuelo. Heredó un poco de la envidia de su abuela Sara, un poco del astuto sentido del humor de su madre y un poco de la lealtad de su padre. Fue nombrado suplantador al nacer y vivió a la altura de ese nombre. Jacob fue un hombre egoísta en sus primeros años. En parte, Jacob cambió gracias a su amor por Raquel y su lealtad a la familia de ella, pero es en su lucha con Dios donde alcanza un punto de inflexión. Es bautizado como Israel, el príncipe de Dios. ¿Qué significa tener un nuevo nombre? Es una nueva persona. A lo largo de la Biblia, Dios hace esto varias veces. Cada nuevo creyente recibe el mismo tratamiento de Jesús. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Al continuar leyendo Génesis, vemos que el nombre de Jacob cambia entre su viejo
y su nuevo nombre a lo largo de su vida. Dios le recuerda a Jacob su nuevo nombre una vez más en Génesis 35:10. Esto es algo que nos sucede a menudo. Dios nos llama sus amados, una nueva creación en Él, pero olvidamos quiénes somos. Debemos aferrarnos a nuestra nueva identidad después de haber luchado con Dios. Podemos cometer errores y perder de vista quiénes somos, pero siempre podemos volver a lo que Dios nos ha llamado a ser. Dios quiere que lo conozcamos íntimamente. Y Jacob le preguntó: «Por favor, dime tu nombre». Pero el hombre respondió: «¿Por qué me preguntas mi nombre?». Y allí lo bendijo. Génesis 32:29. Jacob comprendió quién era Dios. Sabía que Dios era el Dios de su padre y su abuelo. Sin embargo, el Dios con el que Jacob luchó en el Jaboc fue Dios en forma de hombre. Dios se convirtió en el Dios del corazón de Jacob durante la lucha. Muchas personas conocen a Dios, pero nunca han tenido un encuentro genuino y transformador con Él. Comprender lo que Dios ha hecho por los demás no es lo mismo que comprender lo que ha hecho por ti. Dios está mucho más interesado en el estado de nuestros corazones que en cuán exitosamente aparentamos llevar una vida recta. Pasar tiempo con Dios es la única forma de tener una relación con Él. Leer la Biblia, orar y adorar con todo nuestro corazón y mente, enfocados en Dios, nos acerca más a su presencia. El mayor obstáculo para pasar tiempo con Dios a menudo somos nosotros mismos. A veces nuestras prioridades se desordenan. Sé que cuando empiezo mi día pasando tiempo en la palabra de Dios o en oración, el resto del día va más suavemente. Los eventos de mi día no cambian, pero mi actitud sí, porque la paz de Dios está conmigo. La cercanía a Dios requiere humildad. El sol salió sobre él mientras cruzaba Peniel y cojeaba debido a su cadera. Génesis 32:31. Esta incapacidad física era un signo de la nueva humildad de Jacob. Para el orgulloso, autosuficiente y astuto Jacob, esto fue una lección importante. Merriam-Webster define la humildad como libertad de orgullo o arrogancia. En el mundo actual, la humildad parece ser contracultural y contraria al éxito. Sin embargo, en el mundo de Dios nos volvemos mejores personas cuando dejamos de lado nuestro orgullo y confiamos en Él. Dios humilló a muchas figuras bíblicas, incluyendo a Jacob. Historias similares se pueden encontrar en la conversión de Simón Pedro y en la de Saulo a Pablo. De hecho, Pablo escribiría más tarde sobre una espina en su carne para mantenerlo humilde. Para evitar que me volviera presuntuoso debido a estas revelaciones extraordinarias, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: «Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Por lo tanto, me jactaré más gustosamente de mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Por eso, por amor a Cristo, me deleito en debilidades, en insultos, en dificultades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:7-10. Nadie querría pasar la vida con una discapacidad o enfermedad para mantenerse humilde, pero Dios sabe lo que necesitamos, y nuestra dependencia de Él, en lugar de nosotros mismos, es nuestra mayor fortaleza. El sol se levantaba sobre Jacob mientras cojeaba. Tenía una nueva dolencia, pero también una nueva identidad, un nuevo nombre y una nueva intimidad con Dios. Dios quiere bendecirte. Cuando Dios nos hace luchar con Él por algunas bendiciones, no es porque sea reacio a bendecirnos, aunque pueda parecer así al principio. Es porque tiene más bendiciones para nosotros en la lucha que cuando no luchamos. Recuerda que fue Dios quien buscó a Jacob para esta lucha. Dios fue el catalizador. Cuando Dios apareció,
Jacob estaba consumido por su propia ansiedad por Esaú y su inminente escuadrón de la muerte. La lucha sacó a Jacob de su trance de miedo y lo obligó a enfocarse en Dios. Dudo que Jacob quisiera o incluso pensara que necesitaba ese enfoque forzado al principio. No me sorprendería si Jacob hubiera orado al principio: Dios, ¿puedes deshacerte de este hombre? Esto es exactamente lo que no necesito ahora mismo. Pero lo que descubrió fue que la lucha fue un conducto para la bendición de Dios sobre él. Lo mismo puede decirse de nosotros. Sigue luchando. ¿Qué es lo que realmente necesitas de Dios en este momento? No sueltes a Dios hasta que te bendiga. En tu angustia, miedo e incertidumbre, Dios te encontrará. Sin embargo, puede que no te encuentre de la manera que esperas o deseas. Tu mayor aliado puede parecer tu oponente al principio, provocándote a luchar con él. Si es así, recuerda a Jacob. Hay innumerables beneficios en la lucha. Puede que no necesites palabras suaves de consuelo, no necesites tiempo a solas con tus pensamientos, no necesites dormir e incluso puede que no necesites una cadera sana. Lo que necesitas es el favor de Dios. Cuando Dios te invita a luchar con Él en oración, es una invitación a recibir su bendición. Mantente firme con Él y no te rindas. No lo sueltes hasta que te bendiga. A Dios le encanta bendecir la fe tenaz y serás transformado como resultado. Hoy, al igual que Jacob, podemos entrar en una relación con Cristo confesando nuestros pecados y declarando a Dios como nuestro Salvador y Redentor. Dios puede darnos una nueva vida como sus hijos al admitir nuestra debilidad ante Él, y podemos entrar en una relación eterna con Él, llena de su bendición y buenas promesas para nuestras vidas. A través de su nuevo nombre, Israel, Jacob pudo experimentar una nueva identidad. De manera similar, cuando nos encontramos con Cristo, experimentamos una transformación. Todo cambia. Nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras acciones y mucho más. También podemos aprender de la historia de Jacob que las personas en la Biblia luchaban con Dios de maneras que no siempre eran físicas. No hay nada de malo en tener preguntas y querer saber más sobre la Biblia. La fe cristiana no es ciega, sino que se basa en cómo Dios ha provisto para nosotros en el pasado. Podemos luchar con Él y aún así salir con una nueva identidad y bendiciones a través de la lucha. Recuerda lo que hizo Dios cuando luchó con Jacob. Jacob pasó la noche anticipando la llegada de Esaú. Estaba aterrorizado y desesperado, pero salió de la noche con la bendición de Dios y con una fe renovada. Todas nuestras luchas de fe con Dios conducen a la paz. Cuando necesitamos el consuelo de Dios, a veces Él lo envía en paquetes inesperados e incluso no deseados. Si es necesario, Dios nos hará cojear para fortalecer nuestra fe. Dios incluso infligió una lesión incapacitante en Jacob, lo que hizo que Jacob fuera aún más vulnerable ante Esaú, obligando a Jacob a depositar más su fe en Dios que en sí mismo. Si es necesario, Dios nos hará cojear para fortalecer nuestra fe. Finalmente, la identidad de Jacob fue cambiada como resultado de su lucha con Dios. Ya no sería recordado como alguien que obtuvo su bendición mediante el engaño. Esta vez recibió la bendición de Dios porque prevaleció con Él a través de la fe. Esta lucha resultó ser un regalo profundamente gracioso de restauración divina, similar al regalo que Jesús le dio a Pedro, permitiéndole afirmar su amor por él tantas veces como lo había negado. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?» «Sí, Señor», dijo él, «tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Nuevamente Jesús le dijo: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Él respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Cuida de mis ovejas».
Por tercera vez Jesús le dijo: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció porque Jesús le preguntó por tercera vez si lo amaba y le dijo: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Juan 21, 15 a 17. Dios se complació con la fe tenaz de Jacob y le concedió su petición. Hebreos 11:6. Cuando Dios nos llama a luchar con Él, siempre hay más en juego de lo que nos damos cuenta, y Dios siempre lo utiliza para transformarnos para bien. Celebramos la riqueza, el poder, la fuerza, la confianza, el prestigio y la victoria en los tiempos modernos. Despreciamos y tememos la debilidad, el fracaso y la duda. Aunque reconocemos que la vulnerabilidad, el miedo y el desaliento son partes normales de la vida, a menudo los interpretamos como signos de fracaso o incluso de falta de fe. También sabemos que el optimismo ingenuo y las alabanzas brillantes al glamour y el éxito son una receta para el descontento y la desesperación. En la vida real, la mayoría de nosotros enfrentará el frío y duro realismo de la vida tarde o temprano. La historia de Jacob nos trae de vuelta a la realidad. Uno de los autores cristianos más leídos, Frederick Buechner, describe el encuentro divino de Jacob en el río Jabbok como la magnífica derrota del alma humana en manos de Dios. Podemos reconocer fácilmente nuestros propios elementos de lucha en la historia de Jacob. Miedos, oscuridad, soledad, vulnerabilidad, sensaciones de vacío, impotencia, agotamiento y dolor constante. Incluso el apóstol Pablo experimentó desaliento y miedo. De todos lados éramos atribulados, conflictos por fuera, temores por dentro. 2 Corintios 7:5. Pero en realidad, Dios no quiere abandonarnos en nuestras pruebas, miedos y batallas en la vida. En los conflictos de la vida, aprendemos que Dios nos proporciona un regalo divino correspondiente. Solo podemos recibir el poder de la conversión y transformación a través de Él, así como el don no solo de la rendición, sino también de la libertad, así como los dones de la resistencia, la fe y el coraje. Finalmente, Jacob hace lo que todos debemos hacer: enfrenta sus fracasos, debilidades, pecados y todo lo que lo lastima, y se enfrenta a Dios. Jacob luchó con Dios toda la noche. Solo después de reconciliarse con Dios y dejar de luchar, dándose cuenta de que no podía continuar sin Él, recibió la bendición de Dios. Génesis 32:29. Este incidente tan notable en la vida de Jacob nos enseña que nuestras vidas nunca fueron destinadas a ser fáciles. Esto es especialmente cierto cuando decidimos luchar con Dios y su voluntad para nuestras vidas por nuestra cuenta. También aprendemos que, como cristianos, a pesar de nuestras pruebas y tribulaciones, nuestros esfuerzos en esta vida nunca están sin la presencia de Dios. Y su bendición inevitablemente sigue a la lucha, que a veces puede ser desordenada y caótica. Las verdaderas experiencias de crecimiento siempre van acompañadas de lucha y dolor. La lucha de Jacob con Dios en el Jabbok, aquella oscura noche, nos recuerda esta verdad. Aunque podamos oponernos a Dios y a su voluntad para nosotros, Dios es verdaderamente muy bueno. Como cristianos, podemos luchar con Él en la soledad de la noche, pero su bendición llega con el amanecer. Génesis 33, 1 a 12. Jacob levantó la vista y vio que Esaú venía, y con él 400 hombres. Entonces dividió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 siervas. Puso a las siervas y a sus hijos al frente, a Lea y a sus hijos detrás, y a Raquel y a José al final. Jacob se adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces mientras se acercaba a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, echó sus brazos alrededor de su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Entonces Esaú miró y vio a las mujeres y a los niños, y preguntó: «¿Quiénes son estos que están contigo?». Jacob respondió:
Estos son los hijos que Dios, en su misericordia, ha dado a tu siervo. Luego las siervas y sus hijos se acercaron y se inclinaron. Después, Lea y sus hijos también se acercaron e hicieron reverencias. Y por último, José y Raquel se acercaron e hicieron reverencias. Esaú preguntó: ¿cuál es el significado de todas esas manadas que encontré en el camino? Jacob respondió: son para hallar gracia a los ojos de mi señor. Pero Esaú dijo: ya tengo suficiente, hermano mío, quédate con lo que es tuyo. No, por favor, dijo Jacob, si he hallado favor en tus ojos, acepta este regalo de mí. Porque ver tu rostro es como ver el rostro de Dios, ahora que me has recibido favorablemente. Por favor, acepta el presente que te he traído, porque Dios ha sido muy generoso conmigo y tengo todo lo que necesito. Y como Jacob insistió, Esaú aceptó. Entonces Esaú dijo: pongámonos en marcha, te acompañaré en el camino. Pero Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son pequeños y que tengo que cuidar de los rebaños de ovejas y vacas que están criando. Si se los apura en un solo día, todos los animales morirán. Así que, por favor, que mi señor siga adelante con su siervo. Yo seguiré lentamente, al paso de los rebaños y de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir. Esaú dijo: por lo menos déjame dejarte algunos de mis hombres para que te acompañen. Pero Jacob respondió: ¿por qué hacer eso? Basta con que haya hallado favor ante los ojos de mi señor. Así que Esaú regresó ese día a su camino a Seir, pero Jacob viajó hacia el norte a Sucot, donde construyó una casa para sí mismo y refugios para su ganado. Por eso, el lugar se llama Sucot. Cuando Jacob llegó de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en la tierra de Canaán, y acampó a la vista de la ciudad. Compró una parcela de tierra, donde instaló su tienda a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de plata. Allí levantó un altar y lo llamó El Elohe Israel. Jacob se encontró con su hermano Esaú después de su lucha. En lugar de matarlo, su hermano lo recibió con un abrazo y lágrimas de alegría. Esaú se había reconciliado con su hermano, y Jacob fue perdonado. Esaú no quería ninguna de las posesiones que Jacob le ofreció, aunque las aceptó a petición de Jacob. Solo quería estar en buenos términos con su hermano. El resto de la historia de Jacob no tiene un final feliz. Perdería a su amada esposa Raquel durante el parto, y su hijo favorito sería vendido como esclavo después de ser traicionado por sus hermanos mayores. La vida de Jacob llegó a su fin en una tierra extranjera. A pesar de todo, Dios le recordó a Jacob que estaba con él y que sus promesas eran verdaderas, aunque en ese momento no pudiera ver cómo serían posibles. Si has encontrado este contenido valioso, te pido tu apoyo con una suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. ¿Qué partes de la historia de Jacob te identificas al leer sobre su lucha? ¿En qué parte de tu vida necesitas pedir perdón? ¿Estás buscando una relación con Dios con tenacidad? ¿Cómo puedes acercarte más a Él mientras te mantienes humilde? Podemos crecer, tener más paz y convertirnos en el hombre o la mujer que Dios nos ha llamado a ser cuando tomamos las lecciones que Dios tiene para nosotros en las historias de su palabra. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.